coche bomba ha hecho explosión. De carácter leve a 17 personas que se encontraban en las inmediaciones y que han sufrido el impacto de los cristales de los vehículos y edificios afectados por la llama. Un comunicante anónimo alertó una hora antes la vía de Álava de la colocación de un explosivo. El estallido se ha producido en el estacionamiento de vehículos situado junto al recinto central de la universidad, muy próximo a la biblioteca, el edificio de una zona por la que continuamente transitan personas. Relacionada con el tráfico de drogas, ha cobrado una jornada la vida de al menos 10 personas, 8 de ellas en Rosarito, municipio donde los policías denuncian una persona, pues en las últimas semanas 7 han sido asesinados por sicarios del narcotráfico. Esta población es parte de la batalla que mantienen en la región con manos de los carteles de Tijuana, El Golfo, Sinaloa, por su proximidad a Tijuana, el paso fronterizo más transitado con Estados Unidos. Al mismo tiempo, en los estados de Michoacán y de México aparecieron 2 cabezas humanas cada una con un narcomensaje, mientras que en Morelos fue asesinado un vicefiscal encargado del combate contra el crimen organizado. Los arrestos llegan después de que un edil independiente fuera detenido por un vídeo cobra un soborno de 5.000 euros por apoyar un proyecto urbanístico. Es uno de los accidentes más graves de las últimas horas. Un joven de 23 años fallecía en el acto al empotrar su coche contra un árbol en esta carretera de Nachar, en Granada. Explotado en el conflictivo nordeste de la India, en el estado de Assam, causando decenas de muertos y varios centenares de heridos. El último balance de las autoridades indias sitúa el número de muertos en al menos 65, pero se teme que aumente considerablemente, ya que varias de estas explosiones se han producido en mercados muy concurridos. La crisis financiera constituye el punto central de la 18ª Cumbre Iberoamericana, que ha comenzado este miércoles en El Salvador. El presidente despliega toda su artillería diplomática para lograr una invitación a la próxima reunión de líderes del G20, donde se diseñará la nueva estrategia financiera mundial. Los consejos de administración han aprobado el proyecto de fusión de ambas entidades. Llevará a cabo mediante la extinción de ambas sociedades y la simultánea creación de una nueva entidad, la de las obras benéficos sociales. Sin embargo, la fusión de las cajas vascas y la de sus homólogas en Castilla y León no serán las únicas, y bien no se ha referido a ellas con ese nombre, sino que ha hablado de procesos de consolidación bancaria. Los juzgados españoles ha provocado un cisma en el clima de consenso que buscaban los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo tenía previsto nombrar ayer a la vocal delegada y al jefe de la Inspección del Poder Judicial. La crisis económica genera cada vez más protestas y manifestaciones por todo el mundo. En Vladivostok, la ciudad más al este de Rusia, va contra de las medidas adoptadas por el gobierno sobre la importación de vehículos. Ha decidido aumentar los impuestos sobre los coches de importación para favorecer la industria local, pero esta medida perjudica a muchos trabajadores del puerto de Vladivostok, por donde entran la mayoría de los coches de segunda mano procedentes de Japón. La manifestación no estaba autorizada y al menos 100 personas han sido detenidas. Varios bancos estadounidenses que están recibiendo unos 163.000 del gobierno están en vías de usar más de la mitad de ese dinero para repartir dividendos a sus accionistas. Por mucho que se empeñe, el Villarreal no tiene la plantilla del Barcelona o el Real Madrid. Aunque hasta ahora estaba invicto en la Liga y en la Champions, cayó ayer ante el Poliegido a las primeras de cambio en la Copa del Rey con una actuación muy pobre. El Valencia, por su parte, impone su ley venciendo por 1-4 al Portugalete, el único equipo de tercera superviviente en los 16avos de final de Copa. Torneo que con un equipo plagado de suplentes resolvió la papeleta con autoridad y solvencia. Su juego en la segunda mitad. El Athletic Club ha aprovechado su primer
Ilusión desbordante del Porto en una jornada histórica.